Muy bien. Entonces, para quien se incorpora a este encuentro por primera vez, decimos que este webinar se realiza a instancias del Instituto Universitario Sofía en el marco de, el diplomado en liderazgos comunitarios, ¿no? Una carrera de extensión universitaria. La institución Sofía es un instituto de educación superior con sede en Lopiano, que está bueno, desarrollando su sede en América Latina, que tiene como objetivo ofrecer espacios de formación y de intercambio social y cultural para generar un entorno internacional, intercultural, integrando pensamiento, vida y acción con eje en el paradigma de la fraternidad. Y este webinar también está auspiciado por el Centro Universitario de Access Unita, del Brasil, de excelencia en los estudios sobre la fraternidad y el humanismo, orientado a la integración con otras instituciones, la comunidad académica y la sociedad en general. Y bueno, tenemos el privilegio que nos acompaña Miguel de Jesús Niño Sandoval. Muchas gracias, Miguel, por este espacio. Él es colombiano, está casado, tiene 4 hijos, es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho del Trabajo y Derecho Penal, se desempeña como juez penal, es asimismo director de la Jurisdicción de Orden Público, director nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, profesor universitario, decano de las Facultades de Derecho en la Universidad de La Sabana y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, profesor en seminarios internacionales, invitado por la ONU, investigador de línea de Derecho Social y Comunitario, justicia restaurativa, y tiene numerosas publicaciones en artículos de revistas nacionales e internacionales, es conferencista. También se desempeña actualmente como miembro del Consejo Fundacional de Corporación, Reconocimiento y Concordia. Bueno, es un presidente del Movimiento Político por la Unidad, es mentor y profesor del Instituto Universitario Sofía en América Latina. Bueno, una persona muy rica, así que muchas gracias, Miguel, bienvenido. Estás con el micrófono apagado, así que por el momento no te escuchamos. Ahora, ¿cómo vamos de sonido? Gracias por tu presentación y un saludo pues para todos los que están participando, para cada uno y cada una de ustedes que quieren compartir conmigo unas reflexiones sobre, dijéramos, un marco que está representado en 3 palabras: el derecho, la ética y el liderazgo. Entonces, pues, vamos a dar comienzo pues, a esta reflexión con la venia de ustedes. Bueno, si tomamos las 3 palabras, dijéramos, tendríamos que entender que el derecho es lo recto, sencillo, ¿no? No es lo torcido, es lo recto. La ética, me gusta la reflexión que hace Adela Cortina al llamarla como un carácter, el carácter. Claro, porque un hombre, una persona con carácter es ética, o sea, tiene el carácter de resolver cosas, de asumir cosas. Y por lo tanto, el líder, pues, reúne las 2 palabras, ¿no? Lo recto y el carácter. Bueno, el tema, voy a empezar compartiendo la pantalla para ir reflexionando un poquito sobre partiendo del significado de derecho. Voy a abrirlo a ver cómo vamos, si logramos conectarnos con la pantalla. Vamos a ver, no sé si mi computador, es que me ha estado funcionando un poquito regular en estos días. Aquí le estoy dando, no abre, ¿no? No me abre. Algo dice. No está abriendo. Ah.
podemos pasar la presentación por vos, si Bueno, sí, porque prefieres. parece que no logra. Un momentito, la preparo y enseguida. Gracias. A ver, vamos a intentar transmitir. Ustedes me dicen si se logra ver. ¿Va bien? Sí, ya se ve. Bueno, yo te voy diciendo y vamos ahí construyendo juntos. Bueno, bueno, esta es la presentación, ya la hicieron. Vamos a hacer, bueno, lo primero que quiero decir es que esta propuesta de expresar a ustedes el tema sobre derecho, ética y liderazgo social, ha sido un reto grande. Así que requiero de su bondad y comprensión para lograr presentar en alta voz lo que considero sobre el asunto encomendado. Me propongo en esta lista de puntos que vamos pasando, inicialmente son 5 filminitas, hacer un recorrido, recordar a ustedes, que ya lo saben, que ya poner en presente, en momento presente, el significado de justicia, la siguiente. Lo que significa la justicia como virtud. Siguiente. El concepto y significado del derecho. Vamos a recordarlo. El siguiente. La legalidad. Ahí vamos a trabajar un poquito, reflexionar sobre lo que significa la legalidad. Haremos algunas reflexiones y ejemplos. La siguiente. La cultura. Significado de la cultura legal. Y luego encontraremos la paz, el significado de paz en estas expresiones, en esta línea de reflexión sobre estos temas. Lo primero que ahí lo dejamos. Lo primero que me propongo con esta lista de puntos, atendiendo a los juristas en primer lugar, pero fundamentalmente como algo que nos involucra a todos, el ser justos. Entonces tiene que ver, uno generalmente cuando habla del derecho pareciera que se refiere al jurista, al abogado, y resulta que al entenderlo y comprenderlo tiene que ver con todos, nos involucra a todos, porque tiene la relación y la búsqueda del ser justos. Esas dos palabras hay que mantenerlas presentes. El oficio del jurista tiene íntima relación con la justicia. Claro está, voy a referirme en primer lugar a ese oficio del jurista, al cual acudimos de alguna manera en tantas oportunidades a los despachos, a ser atendido por el abogado, por el notario, etc. En el orden de saber ser justo. Claro, uno espera del jurista que sea justo, que sepa ser justo. De obrar con la acción justa. El jurista debe ser fiel a su oficio y no corromperlo. Necesita ser personalmente justo. De lo contrario, si da oídos a la injusticia, se habrá corrompido. Es una primera frase que da un giro
sobre el significado del saber ser justo en el oficio del jurista. Fiel a su oficio. Si presta oídos a lo injusto, entonces se habrá corrompido. Ahí ya empezamos a reflexionar sobre cómo va el desempeño de la justicia en nuestros países, en nuestro medio. También podemos afirmar que cada acción de la persona debe ser justa. Es decir, dar a cada otro lo que le pertenece. Ahora bien, la situación de vida la podemos calificar de necesidad social, de tener cada uno lo suyo. Esto contribuye a un orden o armonías sociales, generando un orden social justo. Es decir, dice cómo la situación de vida, desde lo personal, si se lleva al problema social, se califica de necesidad social. O sea, si trasladamos la palabra justo a lo social, encontramos el significado o la interpretación de lo que es la necesidad social, de tener cada uno lo suyo. Esto constituye el orden o armonías sociales, generando un orden social justo. La armonía social, fíjense que si se da, esta es una reflexión interesante que he venido construyendo y reflexionando en estos días, y es si de lo particular se tiene lo justo, se le da a cada uno lo que le pertenece, y eso se cumple, hay armonía social, se cumple la armonía social, y genera un orden social justo. O sea, fíjense que ya la panorámica que podríamos tener en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra vida, en nuestra mirada hacia Latinoamérica, hacia nuestra sociedad, ya podríamos mirar si hay orden o armonía social y por qué no la hay. Porque ahí empezamos a ver cómo la justicia empieza a introducirse en el concepto social, en el dar a cada uno lo suyo. Es decir, si se cumple con lo necesario que cada uno requiere, se crea una situación armoniosa. En cuanto a la sociedad, en este tema, vale la pena recordar unas palabras de Dante. Servata hominium, servat societatem, et corrupta corrumpit, que traduce la armonía o proposición guardada. Si se guarda esa armonía, si se guarda esa proporción en la armonía, conserva la sociedad. Si es armoniosa la sociedad, si se es justo en el medio social, entonces se mantiene esa armonía social. Conserva la sociedad. Llega a conservarse la sociedad. De lo contrario, si se corrompe, la destruye. Ahí hay otra reflexión significativa de cómo lograr en nuestro medio, en la sociedad, intervenir para que se tenga lo que corresponde a cada uno. Si pensamos en las palabras del Papa Francisco, tierra, techo, trabajo, educación, salud, pues fíjense que son los mínimos necesarios de la persona para que sea justo en lo social. Y si se consigue lo justo en la sociedad, hay armonía. Si no hay armonía, no se mantiene la sociedad y se corrompe. Si cada persona en su vida social ve satisfechas sus necesidades vitales, por lo menos los mínimos vitales, dar a cada uno lo suyo, da lugar a constituir el orden o armonía y proporción social. ¿Ve cómo empieza el lenguaje a significarnos? Ese orden o armonía en esa proporción social. Si hablamos de orden y armonía, calificamos a dicha situación de un bien, de lo cual quiere decir que es concorde con la persona humana. Investigando un poco, encontré en el jurista Javier Herbada, y él agrega en este tema que no se trata solo de un orden satisfactorio, no se trata de una satisfacción solamente, sino de un orden necesario, un orden para la persona y para la sociedad. Ordena la sociedad y es necesario, no es una cosa superficial, apenas satisfactoria, no, es necesaria.
Esa armonía y orden social proviene de la correcta relación de las cosas respecto a sus titulares. Claro, la relación de el hombre tiene el derecho a la educación, esta joven tiene derecho a la salud, y no es un simple hecho, pertenece a la categoría del deber ser. Debe darse a cada uno lo suyo personal y lo suyo social. Lo suyo común. El deber es un imperativo de la expresión de la obligatoriedad del derecho. De modo que esa armonía o proporción es deber ser por razón del débito inherente al derecho. Aquí encontramos fíjense cómo el derecho no es solamente una cuestión de abogados, es el débito inherente al derecho, ese deber ser, para que se logre esa armonía a través de la satisfacción de lo suyo común, el bien común, el agua, el aire, la naturaleza, los páramos, ese bien común, esos bienes también que forman parte de la naturaleza, de la riqueza de la naturaleza. Lo que estoy expresando nos va permitiendo dilucidar cuando un acto, ya empezamos a pensar en mí, en el tú, en el otro, interioricemos estos pensamientos. Cuando un acto, una conducta personal, social, relacional, ambiental, es justa. Cuando yo obro en justicia en lo personal, en lo social, en lo ambiental, y se encuentra en el orden del cumplimiento de un deber ser, y su acto propio consiste en un obrar. Es una cualidad o hábito de la competencia operativa del hombre, del ser humano. Esto es la voluntad humana. Claro, si no tenemos la voluntad de hacerlo, de ese deber ser, pues se pierde, no hay la voluntad, no se produce el acto. Consiste entonces, para decirlo ya en una sola frase, consiste en la disponibilidad habitual, de hábito, de la voluntad de querer dar a cada uno lo suyo. El derecho es, cuando se entra al ámbito de lo que estamos comunicando, dice cómo empieza el hábito, hablarse del hábito, de la voluntad, de querer dar a cada uno lo suyo. Nos mueve a hacerlo. Podemos cerrar este primer momento haciendo referencia al líder social. El líder social debe ser ejemplo del actuar justo. Debe ser justo. Representa la virtud de la justicia. Y como la virtud es una cualidad que consiste en una disposición o hábito, podemos decir que la justicia es la disposición o hábito de practicar lo justo, ¿no? La llevamos ahora a lo que significa la justicia, a una definición. Fíjense que aquí, me acuerdo de una frase ahora, se siente más alegría en dar que en recibir, ¿cierto? Es decir, dar al otro. Y eso nos hace justos en esa disposición o hábito de practicarlo. Un líder realiza acciones que le permitan cumplir las metas. Claro, lo que quiere un líder es cumplir metas, los propósitos y sus objetivos de manera armoniosa. Ya explicamos antes cómo se logra la armonía social, teniendo en cuenta el aporte de los participantes. Esta es una novedad. Ese líder no es un líder vertical, no tiene la verticalidad, sino que tiene en cuenta el aporte de los participantes y así resolver los problemas que se presentan de manera pacífica e incluyente, aún en las situaciones más apremiantes. En mi experiencia en el campo, en la novedad de lo que significaría este derecho social comunitario, que es la línea que trato de trabajar con estudiantes y amigos y participantes, incluso como mentor en Sofía con los estudiantes, he hecho estas experiencias en comunidades rurales, con campesinos, con asociaciones comunales, con asociaciones de acueductos rurales. Y la metodología es sencilla, es sentarnos
y escuchar el problema. Eso pues fue poco a poco llegando hasta que logramos consolidar una técnica, una práctica. El escuchar al otro, el escuchar a esos en las dificultades porque no llega el agua, porque se pasan problemas, porque el acueducto, porque no es potable, o porque alguien le corta el agua al otro, y surgían problemas. Y entonces logramos sentarnos, lograr generar silencio en la comunidad, primera parte, para escucharnos. Y se va desarrollando una metodología que permite que se comprenda qué es lo que está ocurriendo. Y cuando se comprende, se llega a una respuesta poniendo en el tablero, anotábamos lo que iba cada uno diciendo, y luego, en orden, íbamos a hacer un discernimiento de qué era la necesidad fundamental y se resolvía con el aporte de todos. Es una experiencia que se llama Escuelas de Formación Ciudadana que hemos llevado adelante en la parte rural. Debemos encontrar la manera para resolver los conflictos y de ejercer los derechos y deberes. Pasar de una cultura adversarial a una cultura de cooperación y diálogo. El derecho generalmente se mueve en esas circunstancias de litigio. Y siempre en el litigio queda la diferencia, queda el dolor de que uno pierda y el otro gana, y quedan diferencias y a veces quedan rencores. Entonces, lo que tratamos es de cambiar esa cultura a una cultura de la cooperación y del diálogo, que un líder social debe saber cómo resolver un conflicto o por lo menos no provocarlo, o actuar siempre con criterio objetivo, interrogar sobre la causa de la discordia, en lo posible buscar la concordia para evitar a toda costa la polarización que casi siempre es provocada con el propósito de dividir y no de unir, ver primero lo que une y dejar para después lo que divide. Es una regla, es la regla fundamental. Cuando alguien quiere polarizar al otro, porque eso sucedía en estos encuentros comunitarios, hace una propuesta para que alguien lo siga a él en una propuesta y entonces divide a esa comunidad. Eso hay que evitarlo porque lo que pretende es aprovechar de esa división. La polarización saca partido a alguien. Por eso un líder no puede caer, sino tiene que resolver rápidamente para que no se presenta esa situación de división. Eso se hace a través de la mayéutica, de la pregunta a la persona que está ahí para que logre responder y salir de esa situación para que no se cree esa división. Ahora bien, entrando a tratar el tema de justicia desde la mirada social que venimos tratando, me acuerdo de Aristóteles. Distingue dos clases o tipos de justicia: la justicia social y la justicia parcial, entendiendo por justicia total la virtud de cumplir las leyes, el principio de legalidad del que más adelante hablaremos. Y la justicia legal es la suma de virtudes, pero no sin más, sino en cuanto se refiere al otro, es decir, no al bien propio, sino al bien ajeno. De modo que vista absolutamente es virtud total, y vista en cuanto se refiere a otro es justicia. Entonces, podemos decir con decisión que la alteridad o intersubjetividad es virtud de las relaciones sociales. En otras palabras y en lenguaje teológico, podremos decir que estamos hablando del amor recíproco. Fíjense cómo amor recíproco, como en la justicia, la decisión de alteridad o de intersubjetividad es virtud de la relación social. Se mira siempre, uno quiere, no el bien propio, ¿no? La mirada no está en el bien propio, sino en el bien ajeno. La justicia parcial, también llamada particular, es una parte de la virtud total, una de las virtudes que consiste en la justicia distributiva de los bienes y la correcta regulación y los modos de trato sean voluntarios, como por ejemplo los contratos, o involuntarios,
en la víctima de los delitos, es la justicia en sentido propio, en el sentido estricto de los juristas. Entonces, hay que distinguir entre justicia y lo justo. La justicia es la virtud o hábito, mientras que lo justo es aquellos que se obra o practica por la persona en función de la virtud. Este es el objeto de la justicia. El objeto de la justicia, entonces, repito, es el hábito, es lo justo, es aquello que se obra o practica por la persona en función de esa virtud. Lo justo es lo que los juristas romanos llamaban ius. Aquí llegamos ya con este desarrollo de lo que significa la justicia al derecho, al ius, lo justo, ius, derecho. He tenido que hacer este somero recorrido por el significado práctico de la palabra justicia para llegar al sentido del derecho como lo propio de cada uno, lo suyo. Es la cosa que la justicia da o atribuye. Aquí entonces hay que precisar entre la justicia y derecho. Partamos de la definición de justicia, más conocida o preceptuada para nosotros los abogados, nos la enseñan y nos la repiten desde el primer año hasta el último año, y que fue preceptuada por el jurista romano Ulpiano y recogida en el Digesto. Ius es constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, su derecho. Tomo dos palabras en cuanto a nuestro tema. Constante y perpetua voluntad. Es decir, que la justicia es algo que forma parte de la vida y se expresa en todo momento. Es el momento presente y se convierte en perpetua. La constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Aplicada al derecho, la fórmula de Ulpiano señala un punto central en la teoría de la justicia: la primacía del derecho sobre la justicia. Derecho dicho de otro modo, la justicia está en función del derecho. Esta persona tiene derecho a hacer algo, tiene derecho a la educación, tiene derecho a una vivienda. Y no, es decir, la justicia. Hay que hacer justicia en un caso concreto o en lo social. La justicia presupone el derecho. Si justicia consiste en dar a cada uno su derecho, es obvio que para que se dé la acción justa, lo propio de justicia, es preciso que exista ese derecho, respecto del cual se es justo. Ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etc. Ya habíamos mencionado la justicia legal y la justicia particular. Esta es la que ordena al hombre acerca de las cosas que se refieren a otra persona singular, cuya materia son las acciones y cosas exteriores, en cuanto que por ellas un hombre, una persona, se coordina con otra y se relaciona con otro distinto. Si la justicia mide las relaciones de las personas con la comunidad, ordenada al bien común, aquí encontramos la función que cumple el liderazgo social y política, el obrar en busca del bien común, el legislador en la expedición de leyes que desarrollen lo justo legal. Se trata de relaciones entre el individuo y la comunidad, justicia distributiva. Fíjense cómo la justicia distributiva, para hacer la reflexión también sobre lo que es el perfil del político y del líder en nuestra Latinoamérica, en nuestros países, es el que obra en busca del bien común y legisla a favor de ese bien común y no del bien particular. El legislador, en todo esto que ocurre en nuestro medio, ha sido infiel al cumplimiento para lo cual fue llamado en muchos de los casos. Hay legisladores justos, pero como todo eso se mueve en un ambiente de mayorías o minorías, a veces no logra llegar a esa justicia distributiva, y por lo tanto ese liderazgo social, ese liderazgo político,
del obrar en busca del bien común en la expedición de las leyes que desarrollen ese justo legal, es lo que a veces, y ahí es donde tenemos que cada persona, cada ser, cada legislador, cada ser humano, cada estudiante, cada mujer, cada ama de casa, cada trabajador debe buscar que ese legislador lo represente debidamente para que se dé la justicia distributiva. La justicia particular regula las relaciones respecto a la persona singular, justicia conmutativa. Aquí, la justicia en este caso, que me estoy refiriendo, se contempla a la luz del derecho. Es la virtud de cumplir y realizar el derecho. El objeto de la justicia es el derecho. Es una definición propia y adecuada al oficio del jurista. Se puede decir en este segundo punto que podemos precisar el acto justo como persona, el acto justo relacional con el otro, el acto justo social, el acto justo del jurista, todo lo cual se reúne en dos palabras, como lo dije al principio: ser justo. Podemos concluir esta parte diciendo: la justicia de dar a cada uno lo suyo es algo connatural al hombre, al ser humano, una realidad inseparable de su existencia, que no es teórica, sino es un hecho. Llevando el tema a otro punto planteado, que lo hemos denominado la legalidad. Este tema es el producto del diálogo. Tengo que aquí aclarar de la legalidad, que ahora lo vamos. Ha sido producto, aquí está muy bien, una cultura por recuperar. Esto ha sido producto de un diálogo de años con Giovanni Caso, un jurista italiano, magistrado de la Corte de Italia en Roma. Y bueno, hablamos sobre esto. Ellos fueron los, junto con la jurista María Boche, fue quienes crearon un movimiento que se llama Comunión y Derecho. Con el aporte de otros estudiosos e integrantes de ese movimiento en el mundo, pues surgió esa reflexión de la legalidad, una cultura por recuperar, de lo cual voy a tomar solamente, voy a tratar dos temas, ¿no? Para ir avanzando. La legalidad, una cultura por recuperar. Voy a sentar ahí una pequeña premisa. Es decir, ¿qué significa legalidad? Significa actuar recto, actuar con referencia al otro. Es el acuerdo común que hemos realizado para vivir en paz. Fíjense cómo la legalidad tiene que ver con el... ¿Pero qué es actuar recto? ¿Para qué? ¿Con referencia a qué? Al otro. Para lograr un acuerdo común para vivir en paz. La cuestión que se quiere plantear y resaltar es que a partir de obrar conforme a la legalidad y a la ética, sin llegar a vulnerar el bien social, depende la viabilidad económica y política de un país. Fíjense que si yo obro con legalidad y con ética, buscando no afectar el bien social, entonces de ahí depende una viabilidad económica, una política en paz, sin la asunción práctica de parte de una mayoría de los ciudadanos, de una serie de comportamientos ajustados a la legalidad. Sin eso, si no se hace esa forma de actuar de la ciudadanía, no es posible lograr una viabilidad económica y política de un país. Es como una forma de sentenciar a algo desde la legalidad y empezamos a entenderlo. Si yo en mi diario vivir actúo con legalidad, respetando esa forma de obrar, esa disposición o ánimo que se debe tener en las relaciones con los demás, eso que llamábamos
justicia, ajusto mi comportamiento a las reglas y a las leyes, cuido del bien común, adquiero conciencia cívica, pues se va a lograr una sociedad, como decíamos, armoniosa. Ya sabemos nosotros que la vida del hombre se desarrolla en las relaciones con los demás. Es un ser relacional. Eso lo hemos oído y repetido a lo largo del diplomado y en muchos otros escenarios. Y la vida de relación está regida por reglas, que son las normas morales y sociales. Reglas básicas de la relación. En la sociedad se llevan a cabo muchas actividades. Cada uno piense en la actividad que realiza en su vida, útiles para las exigencias vitales de las personas y de la sociedad misma. Pensemos en el médico, el ingeniero, el talabartero. Pensemos en todos los oficios y en los propios. Estas actividades son la economía, la política, etc. El desarrollo de estas actividades también está regido por normas éticas, en especial y en particular a los ciudadanos cuyas actividades y comportamientos repercuten en bien de las personas y de la sociedad. Hoy en día se habla del relativismo ético para indicar que delante de algunas elecciones fundamentales de la vida, el hombre es libre de regularse de un modo u otro. Claro que existe la libertad humana, la que está estrechamente ligada a la dignidad del hombre y la mujer. Sin embargo, lo que pasa con la libertad es la que impulsa al hombre a buscar la verdad y adherir a ella cuando la encuentra. Por lo tanto, lo que debe determinar el comportamiento de las personas es la verdad sobre el hombre y no viceversa. Surge una pregunta. ¿Cómo saber plenamente si mi comportamiento lo realizo conforme a la legalidad y a la ética? Me hago y les hago esa pregunta. ¿Cómo saber? ¿Cómo hago para saber si mi comportamiento está de acuerdo a la legalidad y a la ética? Mi acto. Una regla fundamental para saber y evaluar mi forma de obrar es preguntarme, ¿mi acción la he realizado para servir a otro o para servirme del otro? Es una pregunta que uno se hace. Y por lo menos existen aquí dos actitudes o disposiciones que caracterizan nuestra actuación ajustada a la legalidad, una en sentido positivo y otra en sentido negativo. La primera parte de la frase, me he servido del otro, indica la actitud negativa que busca solo su propio beneficio, satisfacer sus propios intereses. Expresa la actuación ética negativa. Usar al otro, personas, cosas, instituciones, para fines egoístas y de aprovechamiento personal, en muchas ocasiones, no solo se utiliza al otro, a la institución, sino que también se apropia de los bienes que no le pertenecen. Este acto lo denomina en el comportamiento de los vivos, lo llamamos aquí en Colombia, el comportamiento del vivo. La segunda parte de la frase, servir al otro, expresa el comportamiento positivo, pensar en el otro, en su bien. Indica actitud hacia el bien. Si actuamos así, todo nuestro quehacer en cualquier campo humano se moraliza por sí mismo. Este es un actuar conforme a la legalidad. Entonces vemos que al hacernos la pregunta vamos examinándonos y nos permite en cada momento saber cómo logramos y vamos actuando. Aquí vamos a entrar a un campo en que el derecho, vamos a ampliar esto que venimos desarrollando, ya vimos cómo el derecho es lo justo, la definición de Ulpiano, cómo es el actuar legal, cómo es mi comportamiento, mi actitud. Y en esta red de comunión y derecho, que tiene sede en Italia y está representada en distintos lugares, ya existen en distintos países del mundo, uno se hace la pregunta ahí,
cómo el derecho se ha quedado como en un déficit. ¿Por qué no se llega al derecho social? ¿Cómo se llega del derecho social al derecho de comunión? Porque hay dificultades para desarrollar ese derecho social, ese déficit. Y lo establecemos en 3 puntos, que se llama el patrimonialismo, el estatismo y el individualismo. El derecho se ha movido mucho en ese campo. Y se trata, dijéramos, para explicar esos déficits, se trata en realidad de diversas formas de negación de lo social. En primer lugar, podría llamarse patrimonialismo, en este sentido, a toda polarización de la vida jurídica de los grupos de personas en torno a los bienes materiales. Fíjese que todo en nuestra vida personal, yo fui formado en esa línea del derecho, todos hemos sido formados así, pero ahora hay que reflexionarlo a la luz del derecho social, del derecho de comunión, la novedad que está ahí. Cómo ampliar el significado del derecho fuera de esa línea en que nos hemos mantenido. Fíjense que lo que siempre prima es cuánto es tu patrimonio, de qué está compuesto tu patrimonio. Entonces uno dice, bueno, mi patrimonio es lograr desarrollar una serie de actividades que me permita vivir bien. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Sin embargo, vemos en nuestro medio, por los modelos económicos y los modelos políticos, cómo ese patrimonialismo, esa forma de pensar, de actuar, es que los bienes materiales es lo que lo conlleva, que dichas actividades posean y adquieran e intercambien. Sobre todo se produce ese fenómeno en relación a las agrupaciones sociales de interés económico profesional, como consecuencia de una mentalidad jurídica consistente en asegurar, antes que ninguna otra cosa, la ordenación acerca de bienes materiales, considerando el valor mismo. En relaciones interpersonales, aquí las relaciones interpersonales carecen por completo de regulación en el seno de las sociedades civiles o mercantiles. Cuando yo cojo unos estatutos de una sociedad comercial, de una sociedad civil, nunca aparece cómo se relaciona al interior, solo es qué parte nos toca, qué porcentaje, cómo se dividen las utilidades de la sociedad. Siempre se mueven alrededor del patrimonio y la vida parece que se mueve alrededor de eso, tanto que ya se habla en el mundo que el 10% de las personas son dueñas de la mayoría de los patrimonios universales. Son una minoría frente a la gran conglomerado social que no logra satisfacer las necesidades. Pareciera que no tiene límite el patrimonialismo. En esos estatutos no aparece una regulación. Hicimos un ejercicio con estudiantes y profesores para buscar si en las sociedades, si en los estatutos, en las reglamentaciones sociales, hacen alguna alusión a la forma como se relacionan las personas al interior de esa sociedad. Y en general, todo se relaciona con el tráfico económico en la actividad profesional y productiva. A veces se encuentran, claro está, agrupaciones no patrimonialistas, en los casos de que este elemento forma parte de los objetivos del grupo, las llamadas entidades sin ánimo de lucro. Ahí encontramos ya entidades por fuera de esa concepción patrimonialista. Pero incluso uno escuchando en distintos momentos, en reuniones en que presentan a las sociedades cooperativas, que son llamadas sociedades personalistas, puede entenderse en muchos de los casos que no logran como creación jurídica, en la mayoría de las ocasiones, el verdadero espíritu cooperativista, sino que han degenerado en el desequilibrio patrimonialista. De otra parte, el segundo déficit es el estatismo y el individualismo. Representa los dos confines de otro desequilibrio, en este caso bipolarizado. El desenfoque propio del estatismo consiste en la atribución al Estado del monopolio de la creación jurídica. Uno dice, no, es que el Estado tiene su rama legislativa, pero el Estado se ha encargado de ser el que monopoliza la creación de la ley.
Sin embargo, cuando uno estudia las comunidades originales, va a estos lugares y hace surge una regla de esas comunidades para resolver un asunto, son capaces de crear soluciones que no son tenidas en cuenta y que aquí en nuestro país, cuando uno va y observa cómo resuelven los problemas comunidades indígenas, se da cuenta que tienen una forma distinta, pero que no es reconocida por el Estado porque no brota de esa reglamentación monopolística del Estado que quiere ser el único que legisla. Y esto prefigura un escenario jurídico fruto del liberalismo político en el que solo existen dos agentes: por un lado, el Estado, del que emana todo el llamado derecho público, así como el marco y regulación general del derecho privado. Y por otro lado, el individuo, titular únicamente de una producción jurídica a nivel particular en el ámbito del derecho privado y sin alcance general. En realidad, es la bipolarización entre el Estado y el individuo lo que constituye en puridad el individualismo jurídico, por dos razones. Porque entre ambos agentes no se da ningún espacio para la sociedad como sujeto natural de producción jurídica con alcance general entre derecho público y derecho privado. No queda resquicio para el derecho social. Es un llamado que hemos de comunión y derecho, y aquí daría para investigaciones jurídicas seguramente de los jóvenes que quieran investigar esta amplitud del derecho, llevándolo al campo, sacándolo de esa monopolio estatal, de esa bipolarización entre Estado y individuo, que crea un individualismo que no permite la relacionalidad con lo social, y por eso se crea un individualismo que repugna contra el principio de relación de la persona humana. Fíjate cómo el derecho cierra la posibilidad de relacionarse y no desarrolla el derecho social. Por eso ahí habría campo para doctorados e investigadores en este campo. Aquí estamos dándole la vuelta, buscando aquí hay una revolución copernicana frente al derecho, para sacarlo del patrimonialismo, del estatismo y del individualismo. Bueno, analizamos también con brevedad las dificultades para el desarrollo del derecho social, que es el déficit del elemento jurídico. Pero interesa Miguel, ¿sí? un favor, te podemos pedir de hacer un poquito más lento porque están haciendo la traducción. Gracias. Gracias. Bueno, interesa entonces aquí notar que el individualismo es un obstáculo superior a todos ellos. El individuo, la persona, como también el Estado, puede y deben tener un espacio para la producción jurídica. Claro, no vamos a negar que el Estado está organizado y crea y produce derecho. Pero aquí es donde decimos la monopolización de dicho espacio, principalmente por parte del Estado, y la negación de lo social, desde la absolutización del individuo, constituye un doble vacío en el terreno fáctico, por silenciar a la sociedad, y en el terreno jurídico, porque la negación a la sociedad de su posibilidad de autorregularse impone un juicio de valor negativo de carácter jurídico. Aquí se sentaría la tesis de un desarrollo a trabajar a largo plazo, abrir ese espacio de reconocer la posibilidad que tiene las organizaciones sociales, la sociedad, la persona, de ser capaz de regularse. Debemos considerar evolucionar del individualismo y patrimonialismo jurídico a la policentría conformada por el derecho social comunitario. Dice cómo de esa dimensión individual es, que mantiene el Estado, esa relación Estado-individuo, pasar a una concepción policéntrica
que daría lugar a conformar esa línea de trabajo que se llama el derecho social comunitario. Hay otro déficit del elemento jurídico, que solamente lo voy a nombrar muy rápido, porque como ven ustedes, es un trabajo arduo, denso, complejo, pero que espero estar transmitiendo lo esencial, cómo dar el cambio de esa mirada jurídica que hemos venido desarrollando en las facultades de Derecho, pero que por eso se siente ausente la persona a veces del campo del derecho. Y ese es el elemento, lo que llamaríamos el antijuridicismo, el conflictualismo, el positivismo, que fue pues parte de Occidente, que lo traemos, una parcelación del derecho. Bueno. Dijéramos que lo antijuridicismo es determinado y rechaza el derecho bajo la acusación de servir como instrumento de perpetuación del status quo. Aquí las concepciones, ahora que están en el campo político y las reformas que se habla de la justicia en nuestros países, pues fíjense que lo que se busca es también desfigura lo social. Y entonces las posiciones llamadas de un extremo, las posiciones de extrema izquierda, dicen que el derecho lo acusan como instrumento de perpetuación del status quo. Eso lo oímos permanentemente. Es que ustedes mantienen el status quo. Sin embargo, cuando tienen el poder de todo eso que han dicho, de las normas jurídicas, para establecer y regular ese nuevo estatus, entonces siguen toman y no resulta posible vivir en la sociedad sin derecho. Llegan a la conclusión, cuando llegan al poder, que tienen que mantener el derecho y proponen reformas constitucionales muchas veces. Otra concepción cercana a lo anterior es lo relativo a la teoría de la división social. Viene constituida por el conflictualismo, que acepta la existencia y utilidad del derecho, reducida al papel de mero instrumento político de participación continua y permanente coyuntural. Es que el derecho entonces divide conflicto social y lo vuelve pretendidamente eterno, lo divide. De esta forma, el antijuridicismo es un rechazo expreso del derecho. Se convierte aquí en una anulación implícita de la función. El conflicto social existe, pero mediante esta absolutización que se hace de él, en lugar de potenciar los elementos de unión, se contribuye a consolidar una sociedad permanentemente dividida en facciones, usando además el derecho como continuo restaurador de equilibrios inestables mediante el establecimiento de límites negativos y alternos a las referentes pretensiones y amenazas. En tales condiciones, en lugar del derecho social, se puede desarrollar el derecho del conflicto social. El derecho, desde esta mirada, siempre busca el conflicto y solucionarlo. Un conflicto y solucionarlo. Es una rueda permanente que no se resuelve. Entonces, aquí es donde estamos pensando en pasar a la idea de comunión en el derecho social. Aquí tenemos la respuesta de lo que podría darse en esas distintas concepciones en que se ha venido desarrollando el significado del derecho. ¿Qué hacer? La gran pregunta de cómo lograr renovar el derecho con la propuesta que estamos haciendo de elaborar, pasando de un derecho individualista, estatista y patrimonialista a una policéntrica. ¿Cómo hacerlo? Venimos trabajando y hay varios autores que ahora van a ver la lista de autores que han venido trabajando. Uno cree que cuando empieza a investigar, piensa que efectivamente es una revolución copernicana, pero ya hay muchos autores que lo vienen trabajando. Y que al hacer la investigación, vemos cómo el derecho social del Estado, entendido como el conjunto de medidas legales establecidas para el respeto mínimos salariales, no nos estamos refiriendo a ese derecho social, al laboral, a de los mínimos legales, a la limitación de la jornada laboral. No, estamos
refiriéndonos al derecho del bienestar, no solamente al llamado derecho del bienestar, al estado de bienestar, sino se trata de medidas establecidas de forma específica para luchar y conseguir las necesidades sociales, pudiendo afirmar que constituyen en sede pública la traducción de ciertos valores y derechos sociales expresados frecuentemente en las constituciones. Hemos encontrado en algunas constituciones, no en todas, que ya aparece, por ejemplo, el concepto de solidaridad, pero todavía constituyendo un bien como un bien muy apreciable, pero está concebida en términos materiales, razón por la cual está sometida a una continua crisis. Además de que se trata de un mecanismo de protección unilateral desde el Estado, que actúa desde un plano superior de jerarquía. Ahí viene otra vez este concepto jerárquico del Estado, de donde se evidencia que el derecho social estatal no profundiza en la construcción de las relaciones interpersonales de fraternidad, sino que destina la acción social desde el estatismo, que ya lo dijimos, y en definitiva el individualismo jurídico. Por ello, no debemos esperar que esta vía nos pueda acercar a la idea de comunión. Por esa vía no podemos llegar. Como ya se anticipó en el primer apartado, pretendemos conectar el derecho social, que ha sido definido por tantos teóricos y filósofos del derecho que ahí están, como Gurbitz, Leibniz, Fourier, Proudhon, Fitz, Cross, Guirquet, Curió y Gurbitz, quien de forma más completa ha recogido, sistematizado y consolidado dicha tradición, denomina derecho social en alusión al derecho propio de la sociedad. Fíjense que ya empieza a reconocerse por estos autores el derecho propio de la sociedad y de cada uno de los grupos sociales, como pluralismo jurídico, con referencia al monopolio jurídico estatal, que se ve así superado por toda una constelación de ordenamientos sociales correspondientes a las respectivas comunidades capaces de expresar jurídicamente sus valores propios. Es decir, fíjense que la interculturalidad hay que reconocerla válidamente en todo lo que significa, en lo que es capaz de expresar cada comunidad. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha. Ah, bueno, es que se perdió la pantalla, quedó en negra. Para Gurbitz, el derecho social es un derecho de comunión o de integración social por oposición a los otros tipos de derechos o de relaciones jurídicas. Las relaciones de dominación, de jerarquía, que llevan a cabo los individuos en plano de igualdad, permaneciendo independientes y desvinculados entre sí. Este derecho social o de comunión está referido a un todo, es decir, a una realidad social que constituya una totalidad activa, real, porque encarna el valor positivo extratemporal. Aquí me estoy llevando el derecho de comunión no solo a integrar el todo en un sentido de regular su vida interior, independientemente de que el todo está organizado y permanezca inorganizado, sino que es además el todo el que hace surgir el derecho social. Es esa parte de la interioridad del hombre. Hablábamos de la voluntad al principio, del querer en forma perpetua, expresa los valores que encarna la comunidad subyacente. Y como el derecho de comunión, ese paradigma que surge de una institución profunda. Es esa relación del hombre que está conformado por cuerpo, pero también el espíritu, que no puede ser negado. El hombre es un ser integral, es un hombre en unidad, y por lo tanto surge ese componente de lo que llamamos totalidad. De alguna forma puede decirse, por tanto, que el derecho social y el todo, o lo que es lo mismo, el derecho de comunión
y la comunión encuentran uno en el otro, respectivamente, su justificación. Si analizamos un poco más esta idea de comunión, es decir, el todo social, advertimos que para los teóricos del derecho social se trata de una comunión inmanente, entendiendo por ello una realidad al mismo tiempo jurídico-ética y jurídico-formal. La manifestación más pura de lo social consiste en un movimiento continuo de participación interpenetrante de un múltiple en lo uno y de lo uno en lo múltiple. Correlación indisoluble del todo y de sus partes que se engendran recíprocamente. Bueno, yo quiero parar ahí porque aquí estoy hablando, digamos, de esa relación ser, ese hombre integral, el espíritu transpersonal, es el que constituye la encarnación de lo social en su esencia suprema. Y a la inversa, todo lo que es social lleva la marca indispensable de lo espiritual. El ser social empírico está lleno de conflictos inextricables e irresolubles, de deformaciones y de perversiones actuales y virtuales, y lo separa un océano del ideal que no llega jamás a realizar. Sin embargo, no se afirma como especialmente social, sino en la medida en que mantiene una cierta relación con el espíritu, tratándose entonces de una realidad espiritualizada en cierto grado. Inversamente, el espíritu no puede actuar sin manifestarse en la sociabilidad empírica. En este sentido, la idea de la totalidad inmanente, donde lo uno y lo múltiple se engendran recíprocamente en un movimiento continuo de participación mutua. No es solo un ideal moral, sino una tendencia esencial de todo ser social real, independientemente de su alejamiento mayor o menor del ideal. Esto es lo que nos lleva, la teoría del derecho social, como hemos visto, no puede apartar una valiosa orientación para comprender cómo la idea de fraternidad puede inspirar al derecho, expresando nuestra libertad respecto de cualquier teoría jurídica en general. Se entiende que hayamos dedicado a este estudio una atención primordial a las teorías del derecho social, en tanto que han elaborado una verdadera doctrina sobre el derecho de comunión. Entre las notas más características tenemos pues lo que presenta la idea de comunión como algo que no es ajeno al derecho, sino incluso como algo intrínseco al derecho social. Bueno, esta es la reflexión que yo quería traerles y ponerlos al día de que esta red de comunión y derecho propone dos posibilidades de actuación. La primera consistía en la confrontación del derecho actual, es lo que estamos tratando de hacer, ese derecho que ya expliqué, vigente, llevarlo de ese derecho que hemos evidenciado cómo trabaja en la vida estatal, el origen de eso, desconociendo la construcción de lo social, y que al impregnarlo de la idea de fraternidad, se transforma, se profundiza al máximo en esa idea. En este sentido, desde el punto de vista jurídico, es de mucha utilidad esa teoría del derecho social que expresa por vez primera los términos, el término jurídico del paradigma de la comunión con apertura a la realidad espiritual. Ese es el punto. Ese es el punto que estamos estudiando. Fíjense cómo llegamos a reconocer en el derecho esa realidad del ser integral del hombre, capaz de que si se confluyen las dos,
dijéramos, desde el punto de vista psicológico, no hay ruptura, que es un problema, ¿no? Cuando en la coherencia que debe tener el hombre entre el acto que produce y el acto interior del hombre. Cuando se dan las dos, realmente surgen respuestas novedosas en el campo del derecho y en esa armonía que estamos buscando en el campo social. También muchos de ustedes conocen este premio Nobel sobre los bienes comunes, otro tema de comunidad y derecho que estamos trabajando, que algunos, ojalá, de los que nos escuchan se vinculen a este grupo de estudio, como Eleonor Ostrom habla de los bienes comunes y cómo hay legislaciones que surgen de las comunidades para ver cómo pueden utilizar el agua que corre por varios predios y cómo ellos la logran mantener, distribuir, actuar para su economía rural, pero también para devolverla limpia, en buen estado, etc. O sea, ahí surgen soluciones en común. Y cómo ha venido evolucionando las instituciones de acción colectiva a través de estas prácticas de irnos con las comunidades a hablar con ellos en el barrio. Esto se puede hacer en la vida cotidiana, en el edificio, acudiendo a las juntas, a actuar con ellos en comunión. ¿Cuál es la regla que resolvería la dificultad de ese edificio en común, de ese barrio donde hay dificultades porque la basura, porque aquello, porque... Eso es derecho. Hay un derecho social comunitario. Es la novedad que quería traerles, pero que no es tan novedosa porque, como ustedes vieron, ya ha venido siendo trabajado por muchos juristas, pero que tenemos que impregnar el ambiente social de un derecho que nos solucione los problemas. Ahí tenemos también la encíclica, una comunión universal, Laudato Si. Justicia entre las generaciones, dialoguemos con el derecho, pero actuemos entre las generaciones. Este llamado que nos hace el Papa en toda esta etapa de su pontificado, y que si hiciéramos un estudio de todo eso que él ha venido expresando en Fratelli Tutti sobre el derecho y la política, encontramos ese derecho de comunión. Es el camino para resolver tantas dificultades, porque el derecho forma parte del ser, como lo dije. El derecho es el ser mismo. Todos actuamos en la vida del derecho. Nos subimos a un bus, están los semáforos, están las calles, cómo comunicarnos con el político, cómo acercarnos a todos, cómo resolver los problemas. Es un derecho nuevo, un derecho activo, un derecho en vida, pero que brota de la interioridad. Y bueno, no sé si he logrado llevarles a ustedes esta idea que venimos trabajando y que he comunicado con estudiantes. Me gusta mucho la justicia restaurativa, porque tiene que ver con esto, la justicia que restaura a las dos partes. Ya no hablamos de partes, sino de sujetos que se encuentran a resolver su problema. Y entonces el jurista ya no solamente desenfunda o saca la ley positiva, el positivismo jurídico, sino que se acerca al otro para convenir, para conciliar. Y surge otra línea del derecho interesantísimo, que es todo lo que tiene que ver con la conciliación y el acuerdo de las partes, de las personas para resolver sus conflictos y restaurar, que no se vayan en estado de enemistad, sino en concordancia. Es un derecho vivo, un derecho activo, un derecho en comunión. Bueno, espero haber logrado Muchas gracias, Miguel. el propósito. Tenemos ahora Maravilloso. una pregunta en el chat y si les parece estos últimos minutos podemos dar un espacio para preguntas y respuestas. Invitamos entonces a los participantes a encender sus cámaras y si quieren hacer una intervención pueden optar por levantar la mano, que es la opción en las reacciones, y nos vamos ordenando. Mientras tanto, Miguel, hay una pregunta en el chat que se la leo. Dice, si puede indicar las relaciones entre derecho de comunión, derecho social y derecho positivo. Bueno, como vimos, el derecho social visto en esa
en esa construcción y respeto que se debe tener de la posibilidad de que los seres asociados creen derecho. Existe una experiencia en el derecho laboral para los que lo conocen, que es el sindicato, de alguna manera, cuando llega a un acuerdo, produce un laudo arbitral y se vuelve ley para esa asociación. Fíjense que ahí son ellos los que se reúnen. Es bonito esa experiencia. Ahí hay una enseñanza de lo que es el derecho social. El derecho de comunión, fíjense que se desprende de lo social, pero se requiere elementos de escucha, lo que yo les decía en la experiencia rural. Hace uno la experiencia de escuchar y determinar la causa de la dificultad. Tiene que llegar a descubrir las causas, ¿no? Y ahí es capaz esa comunidad de resolver sus conflictos, sus dificultades y de ser creativos positivamente. No se queda en una situación de multa o de reproche, sino que van a solucionarlo. Si hay que renovar la tubería del acueducto, se cambia, pero no se queda en una situación de culpar al otro, sino que actúan juntos para resolver la situación. El derecho positivo, pues, es el que existe, es el que sale del Estado, es el que regula, es esa norma que el jurista interpreta exegéticamente la mayoría de las veces, porque tiene que estar apegado a la ley. Pero cuando ese juez, ese jurista, es capaz de entrar en relación con el sujeto que tiene delante, con esas partes que están en un conflicto, y logra, por eso en nuestro derecho en Colombia ya se generó un primer momento procesal que se llama la conciliación. El juez, generalmente no lo hacen, pero hay jueces que ya lo han aprendido y llaman a las partes y buscan conciliar con ellos. Entonces, del derecho positivo, de esa regulación estatal, monopolística, que genera un derecho positivo que es dogmático, y que tenemos que salir, no solamente de él, porque ese va a existir, ese va a seguir existiendo, ese derecho del conflicto entre personas, por las servidumbres, por la propiedad, porque alguien reclama de otro que se ha violado el derecho, va a seguir existiendo y se va delante del juez. Pero también debe existir la otra columna del derecho, que es esa justicia que restaura, esa justicia común, que sea también alrededor de esa justicia, dijéramos, que es conflictiva, de esa justicia que se relaciona entre partes para pasar a una justicia que concilia y que resuelve los problemas entrando en un diálogo entre las partes. Eso es una sociedad distinta. Eso desde el punto de vista del jurista. Ahora, en la vida social, imagínense ustedes aplicando esta forma de ver en esas regulaciones internas, en los conjuntos de vivienda, en los edificios, ¿no? Donde a las personas generalmente les da pereza acudir cuando los llaman a la asamblea ordinaria de cada año. Vengan que vamos a reunirnos y casi nadie quiere ir, que vaya otro, yo no quiero ir. Ahí estamos negando el derecho, nos estamos negando a entrar en relación en el lugar donde vivimos con el otro, ¿no? Entonces, tenemos que generar derechos distintos, formas de relacionarnos para encontrar respuestas a las dificultades y la vida en común. Entonces, fíjense que hablaba de la armonía social. Si no damos lo que le corresponde, hay desarmonía. Y entonces no hay armonía social y perdemos la posibilidad de vivir en paz. ¿Ve cómo el derecho es un elemento fundamental en la vida social y no es un asunto de abogados, es algo de todas las personas? Eso puedo Muchas decir frente a gracias. la pregunta. Gracias. Si alguien más quiere hacer una pregunta, los invitamos a abrir su micrófono y poder expresarla, ya que tenemos esta posibilidad del tú a tú con este profesor. Adelante, Nayeli. Tengo una duda. Yo soy profesora de ética en bachillerato en México, pero mis alumnos están completamente desencantados y no creen que la justicia sea lo que hermosamente acabas de describir y nos acabas de recordar y de enamorarnos. No logro que empate porque la realidad que ellos observan es terrible. Lo que ellos ven por justicia y lo que hacen quienes deberían ejercer esta justicia está lejos.
¿Cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, aquí tenemos una experiencia en algunos colegios, sobre todo en la zona cafetera, donde tenemos un grupo que trabaja en el movimiento político por la unidad. Entonces nos hacíamos la misma pregunta y creamos lo que se llama la escuela en clave fraterna, que después podemos hablar, Nayeli, si quieres, para relacionarte con la persona que ha logrado desarrollar una práctica en los colegios. Ahora vamos a tener una en un colegio en el centro, cerca de Bogotá, un colegio que nos ha pedido que hagamos una experiencia con los jóvenes de distintos cursos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos diversos. No vamos a sacar a ninguno, vamos a trabajar con los chiquitos de tercero de primaria hasta los de último año de bachillerato. Entonces, allí hacemos una práctica. Estamos perfeccionando el método, a ver si le puede servir y juntos lo podemos desarrollar. Experiencias de aquí para allá, de allá para acá, en esta concepción. Entonces, lo que hacemos es vida. Por ejemplo, la primera práctica es que ellos tienen que hacer una observación de algún lugar de su colegio, de su barrio, donde haya algo que esté mal, que esté un desorden en la basura, alguna dificultad en el colegio, que noten algo. Y entonces lo tienen que, de esa observación, tienen que después ponerlo en común y considerarlo cómo resolverlo. Eso en la parte de escuela de fraternidad. Mirando cómo resolverlo, entonces tienen que entrar en diálogo con la causa, con el objeto, con lo que lo provoca. A los jóvenes les vamos a poner a realizar y a entender actos fraternos. Entonces, tiene que ver cómo se está tratando con alguien de uno de sus compañeros. Es decir, es una escuela viva de fraternidad entre ellos. Esas diferencias que tienen entre ellos. Entonces, eso se llama sincerarnos. Un primer ejercicio, vamos a sincerarnos. Entonces, se hace un ejercicio con alguna metodología, con unas preguntas, una o dos preguntas que se formulan, y ellos tienen que responderla, pero en voz alta, unos con otros, respetando unas reglas del diálogo. La escucha, escuchar al otro, y empiezan a decir cosas que uno se sorprende de cómo ellos creen. Bueno, hay una explicación primero de qué es un acto fraterno, cómo se vive, cómo la fraternidad es un acto existencial propio, de reconocer al otro, de valorarlo, de no desconocerlo, de no atropellarlo, de no hacerle bullying al otro, sino que hay que reconocer la diferencia. Entonces, al hacer el ejercicio y hacer la pregunta de cómo tú actúas fraternamente, tú crees que eres fraterno, después de haberlo explicado, cuéntenos de un acto fraterno, y empiezan a expresarlo. Y se dan cuenta de que ellos mismos faltan en esa corresponsabilidad, en ese reconocimiento del otro. Y entonces se vuelve cercano, se integra al aula, y entonces empiezan a contar experiencias de cómo cambiar esa situación respecto al otro. Ha habido casos en que se piden perdón en el salón, porque ahí es donde empieza, ¿no? En reconocer que ellos también cometen, no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, hacerlos reconocerse en sus dificultades, en la forma de obrar y de pensar y de actuar entre ellos. Y eso aunque la fractura está hasta afuera, la fractura es con el personaje político público, con el presidente municipal, con el cabildeo, o sea, la fractura de los jóvenes es con quien ejerce la justicia en México. Difícil. Ahí es donde se enojan, ahí es donde dicen como, ¿para qué me pides a mí si lo que veo no es? Claro, el mal ejemplo respecto a la situación que se vive en el medio en que estamos. Eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, hay otro lugar que se llama, que de pronto, yo creo que tú la conoces, Nayel, que es la Escuela del Arte de Amar. Esta está ubicada en una zona de mucha afectación social, de muchas dificultades. Y allí un grupo de maestras, ya unas pensionadas y otros voluntarios, acuden y lo que hacen es hacer todos los pasos del arte de amar entre ellos, a través de los colores, de los dibujos, y van entendiendo el acto político ético, recto. Y entonces aprenden, por ejemplo, en el ejercicio electoral al interior del colegio o de ellos mismos,
empiezan a ver cómo hay que reconocer al que tiene las actividades y el liderazgo de reconocer al otro, horizontalmente y no vertical. Se les empieza a enseñar. Yo creo que ya es un cambio generacional. No creo que podamos... Bueno, ha habido casos en que el diálogo de ese grupo en la zona cafetera con un político que cometió actos indebidos, ellos fueron a visitarlo al momento en que estaba preso, que cayó por cometer delitos. Ellos fueron a visitarlo y a hablar con él. Y hablaron y lo iban y lo visitaban a la familia que quedó en estado de abandono. La señora y los hijos lo visitaban, iban y hablaban con ellos. Cuando él termina y paga la pena, se integra al movimiento político por la unidad y reconoce que ha actuado mal y se vuelve ejemplo en ese municipio. Entonces ya el otro lo ve, el otro dice, oiga, yo no puedo. ¿Ve? Hay que actuar, hay que buscar maneras para lograr. Ellos se valieron de eso. Oiga, ¿por qué no vamos y lo visitamos? Y Sí, mil gracias. Qué ejemplo tan claro. Gracias. Eso. Hay muchas cosas, pero ahí podemos juntos construir. Gracias, gracias. Y gracias por esta experiencia. Nayeli, a tus órdenes, Nayeli. Gracias por la experiencia, porque me parece que siempre nos grafica, ¿no? Bueno, justamente Carlos había comentado, había destacado estas frases, ¿no? Dialogar con el derecho, pero actuar. Iniciar procesos. Y después también propone, dice, sería interesante aplicar el método de casos de Harvard a la enseñanza de derecho de comunión para documentar estos casos que se mencionan y multiplicar las experiencias, ¿no? Cómo extraer también estos principios desde la propia experiencia, ¿no? Podríamos hacer a Carlos lo necesitamos para saber trasladar el método que yo lo conozco de Harvard, ayudarnos, si él lo conoce, para empezar a está comprometido. Debidamente, ¿verdad? Bueno, miren, Carlos. salió de este encuentro salió un compromiso académico. Carlos, ya no te podés eludir. Bueno. Sí, bueno, y con gracias. esto, estando en horario, vamos bueno, en realidad más que a cerrar, a seguir abriendo, ¿no? Como para que estos próximos encuentros, ¿no? Ya quedamos Nayeli, Carlos y todos invitados a seguir tejiendo esta red, quizás con esta propuesta que surgió al final de hacer quizás gran acopio de experiencias que sean esperanzadoras, ¿no? Que uno pueda así entre tanto terreno fangoso poder ir a buscar a los justos de la ciudad, esta confianza de que en cada ciudad habrá alguno que puedan ser rescatado y puesto en luz, y con quien podamos nosotros también establecer esa comunión. Y bueno, agradecer muchísimo, Miguel, tus aportes, todo lo que nos has abierto también desde nuestra disciplina, y agradecerte por tu generosidad. No, a ustedes por tener la paciencia de escucharme en un tema denso, difícil, complejo, pero que espero haber logrado dar el pensamiento de lo que significa todo este transcurrir del derecho hasta llegar al derecho de comunión. Gracias. Agradecemos también al Instituto ACES UNITA que nos ha permitido esta presentación. Así es. Gracias. Mira, Miguel, que en el chat te ponen que excelente, muchísimas gracias, muy interesante, saludos, gracias. Desde Argentina, muchas gracias. Entonces, sí, gracias a todos. A todos gracias, por su bondad. Bondad sí. Gracias. Muy bien. Después estará esta grabación disponible. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muy bondadosos ustedes. Gracias, Raúl. Bien, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la intérprete. Gracias. Gracias a la intérprete, sí, a la sí. paciencia de la intérprete. Gracias a la intérprete. Sí. Gracias, doctor Niño. Buenas noches.